Hola, ¿cómo están, querida familia, amistades? Les doy gracias por abrir este video. Espero que se encuentren bien y que al Señor los tenga muy bendecido. Que sé que están esperando la Navidad y diciembre, pues es un mes que se va muy rápido y que eh, con esta nieve que tenemos, pues mejor que se vaya rápido, pero que Dios sabe que nosotros celebramos la Navidad porque Él es el que debe de ser adorado todos los tiempos, no solo en la Navidad, pero todo el tiempo en que nosotros vivamos en la tierra. Les doy gracias por siempre abrir los videos y espero que aprendamos juntos porque a mí me gusta hacer los videos para ustedes, para que lleguen a leer y a comprender un poquito la escritura, si es que les puedo ayudar en algo, pero espero que Dios se haga presente en sus vidas cada vez que haga un video. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el único camino. Nosotros vamos a leer en Juan 14, 6 al 7. 14, versículos 6 y 7. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Acá Jesús le está hablando a los apóstoles y Tomás le pregunta: ¿Cómo, Señor, voy a llegar a ti si no sé para dónde vas y a dónde vas? Por eso él le dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces le está diciendo que él va a llegar a él cuando él parta de esta tierra, porque ya lo conoce, ya sabe que ha creído en él. Entonces nosotros sabemos que aquí Jesús afirma que hay un camino y es por medio de él. Nadie puede llegar al Padre o ir al cielo sino por medio de su sangre redentora. Uh, Él no dice soy un camino, sino que dice soy el camino. Es por eso que no es la religión o la denominación que tiene la verdad, sino las enseñanzas de Jesús. Porque si nosotros no conocemos que solo hay un camino y que solo hay un Salvador, que es Jesucristo, las religiones y las denominaciones te pueden enseñar otras cosas y te pueden decir que creen en otro Salvador, pero las escrituras son claras y Jesús es claro donde dice que solo Él es el camino y solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Nosotros tenemos que entender eso, que él es el Hijo de Dios y Él es el único camino que nos puede llevar al Padre. Por esto es que las religiones que no creen en Jesús como su Salvador y Señor no pueden obtener salvación, porque tenés que llegar a creer que Jesús era divino y era humano. Tenía dos naturalezas cuando Él vino. Pero si no, no podemos llegar a conocer a Dios, porque si negamos al Padre, negamos al Hijo, y si negamos al Hijo, negamos al Padre. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento de las Escrituras. Si nosotros vamos a Éxodo 20, en el primer mandamiento se nos dice que no tendrás, el primer mandamiento dice así: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahí nos está dando que nosotros no podemos tener otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces ahí tenemos que entender que solo Jesucristo es el mediador, no hay otro. Si nosotros usamos un santo o otro nombre de otro personaje que ha escrito libros y que se ha dado él el puesto de intercesor entre Dios y los hombres, sabemos que no es verdad, porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y el que no acepta esta verdad es un incrédulo y necesitaría escuchar el Evangelio y leer las Escrituras, porque la Escritura es muy contundente y afirma que solo hay un camino y solo hay un nombre dado a los hombres que puede llevarnos al cielo. Acordemos que nosotros sabemos todo esto porque dedicamos tiempo a la escritura o a la Biblia, pero la mayoría de personas religiosas pues no leen. Ellos van a la iglesia los domingos y escuchan lo que les dicen y nada más, y no saben de dónde viene la información.
y también han sido instruidos por sus padres, sus abuelos, y les han pasado la religión a ellos, pero no tienen entendimiento de dónde, cómo es que ellos conocían esa religión, porque no tienen entendimiento acerca de ellos. Necesitamos buscar a ver qué es la religión que yo practico, por qué la practico, cómo es que sé que esa religión es la verdadera, porque tenemos que leer, escudriñar la escritura, ¿verdad? Nosotros necesitamos leer para saber en dónde en la Biblia dice lo que nos enseñan. No podemos solo decir que, oh, sí, habla bien y se oye bien, eso tiene que ser verdad. Hay muchas religiones que aún hacen rituales ahora y no tienen fundamento bíblico, porque en la Biblia no se menciona ninguno de esos rituales que ellos practican el día de hoy. Ellos fueron enseñados tal vez por sus antepasados, como dije antes, sus padres, sus abuelos, y ellos siguen haciendo esos rituales sin entendimiento, pero mientras ellos no quieran ponerse a leer o escuchar, nunca van a salir de la creencia, y ellos se lo van a pasar a sus hijos también, y sus hijos van a practicar la misma religión que ellos practicaron, pero sin conocer, sin entender qué es lo que hacían. Dios no pide rituales, y Él quiere que lo conozcas y que seas obediente a su palabra y que tengas una relación con Él. Por eso Él te manda a que escudriñes las escrituras, a que les enseñemos a nuestros hijos las escrituras, para que ellos también puedan entender de dónde es que viene la religión que ellos practican. Porque hay muchas religiones y solo hay una religión verdadera, que es la religión cristiana, que es: tú tienes que creer que Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, pagó por por tus pecados y ascendió al cielo, porque también tienes que tener un arrepentimiento de que tú eres pecador, de que no puedes decir que solo porque Él murió en la cruz ya yo soy salvo. No, porque tienes que arrepentirte de que eres pecador. Si no llegas al entendimiento, pues tampoco no vas a tener comunión con Él, porque Él, Él te pide que te arrepientas y que llegues al conocimiento y que llegues a entender y que llegues a vivir conforme Él quiere que vivamos. En 1 Corintios 3:11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestra creencia está basada en el fundamento que es Jesús, que es nuestro Señor, que es el Salvador del mundo, que es el que murió en la cruz por nosotros. Pero también en Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros sabemos que esa piedra, de los edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos profetizaron de que venía un Salvador y venía un Redentor, y llegó, y el Jesucristo llegó a cumplir todo lo que se decía de las profecías del Mesías. Él murió en aquella cruz, derramó su sangre para todo pecador que quiera aceptar y y que entienda de que tiene que arrepentirse de su pecado para llegar a conocer a ese Señor. Nosotros sabemos que solo hay un nombre bajo el cielo que es dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Ahora les quiero leer en Mateo 7, de versículos 13 al 14, donde nos da un pasaje acerca de la puerta. Dice Mateo 7, del 13 al 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá pues nos enseña otra vez que donde dice yo soy el camino, pues podemos decir que Él es la puerta, y por medio de su sangre Él nos redime, y su nombre, que salva a todo pecador, que es Jesucristo. Nosotros sabemos eso que Él es la vida, que
Sin Él nosotros no tenemos vida, no podemos ser resucitados, porque toda persona que muere eh, va a tener resurrección para vida o para muerte, una de dos. Sabemos que Él es el que va a venir a juzgar y va a venir a redimir, a resucitar a sus elegidos. Ah, Pocos son los que la hallan la puerta, porque tenemos que abandonar todos nuestros deseos y placeres que el mundo ofrece. La puerta es ancha para los que quieren vivir conforme sus propios deseos. Nosotros sabemos que es fácil hacer lo malo y es difícil hacer lo bueno. Hay personas que mienten sin tener que mentir. Hay personas que tienen envidia sin necesidad de envidiar. Nosotros sabemos que es más difícil amar al prójimo que decirle cosas, que decirle una malcriadeza, que pelear con personas. Es más difícil abstenerse de decir cosas que de decirlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y esa es nuestra naturaleza, que decimos y hacemos lo que nos place. Aunque nosotros no somos los dueños de nuestra vida, pensamos que nosotros tenemos controlada nuestra vida, pero el que controla la vida es Dios. Nosotros no podemos hacer, dice la Biblia, ni un cabello blanco o negro, porque miren, los míos están todos blancos y yo quisiera tenerlos negros y no puedo hacer ni uno negro, sino que todos van para blanco, porque es como Dios hace al hombre mientras envejece. Vamos a ir cambiando, las arrugas se van a ir enseñando más, vamos a ir cambiando de todo, hasta lo físico. Las enfermedades también llegan más porque estamos más mayores, pero Dios controla todo eso. Dios te ofrece la vida eterna, pero tienes que nacer de nuevo y vivir conforme a sus mandamientos. Vivir conforme a sus mandamientos va a ser una lucha muy, muy grande, porque nosotros amamos lo que el mundo nos ofrece y los placeres temporales que nos contaminan. Nos es difícil dejarlos porque nosotros no podemos por nuestra propia fuerza, sino que cuando Dios llega a nosotros empezamos a dejar las cosas malas que hacíamos, porque empezamos a entender y la palabra de Dios nos va confrontando que somos hechura de Dios y tenemos que estar haciendo las cosas que Él quiere. Si entras por la puerta estrecha, tienes un precio que pagar y tienes que estar dispuesto a pagar un precio muy, muy grande, que no va a ser fácil, porque tienes que dejar todo lo que Dios dice que no debemos hacer para santificarnos día a día. No podemos pensar que estamos entrando por esa puerta y seguir haciendo lo mismo, viviendo con los mismos placeres. No podemos nosotros minimizar el pecado y seguir viviendo en él, y minimizar aquel sacrificio de Cristo que Él pagó por ti en la cruz, ni tampoco pisotear el nombre del Dios que dio su vida para rescatarte de tus rebeliones. Hay que amar al que te dio la vida y a obedecerlo para tener vida eterna, porque sin eso no podemos. Nosotros sabemos que Él es santo y nosotros tenemos que santificarnos día a día y vivir para Él, porque ahora dice la Escritura que nosotros hemos muerto y Jesús vive en nosotros ahora, que nosotros hacemos lo que Él nos manda hacer y tratamos de obedecerle. Hay iglesias que hablan del arrepentimiento y te hablan de la santidad, pero y esa te da entrada a la puerta estrecha, pero vivir en santidad y vivir como Dios quiere se te va a hacer difícil, porque tu carne lucha contra ti. Tú vas a tener una lucha interna, tú vas a luchar contra ti mismo. Tú estás en una batalla que tú luchas contigo mismo. La otra iglesia es la que no dice nada del pecado y que no habla de la obediencia. Esa está dando rienda suelta a la puerta ancha, y los que van a las iglesias así pues se sienten bien y nada les sirve de tropiezo, porque ellos viven conforme a la carne. Porque las personas que no viven en el espíritu pues hacen cosas y ellos no sienten
remordimiento ni temor, porque según ellos también están entrando por la puerta donde no deben entrar y no viven en santidad, viven haciendo lo mismo que hacían antes, nada más que ahora ellos van a la iglesia y piensan que están bien con Dios. Nosotros no decidimos cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, sino que Dios nos conduce por medio de su palabra. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir de cierta manera y así es como debemos de vivir. No quiere decir que no podamos convivir con personas. Lo único que nosotros no podemos hacerlo, cosas que la verdad no nos lleva a ninguna cosa buena, sino que como a mí, gracias a Dios, yo nunca tomé, nunca fui alcohólico, entonces no me cuesta decir no a una cerveza, pero yo creo que hay personas que han tenido esos vicios y les ha de costar decir no, pero cuando tú eres cristiano tienes que tener esa fuerza de voluntad que el Espíritu te pone y te da. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces Él es nuestra guía, que Él quiere que vivamos conforme su imagen, que es una imagen santa, que no puede vivir en pecado. Tenemos que tratar de vivir lo más puro que podamos. Nosotros no elegimos si no obedecemos nada más, porque nosotros, la palabra de Dios es obediencia sobre todas las cosas, que nosotros no vamos a pensar por nosotros mismos lo que vamos a hacer, porque como dice en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros podemos pensar que el camino que llevamos es bien porque nosotros decidimos, pero cuando la palabra de Dios dice esto lo debemos hacer así lo tenemos que hacer, porque nosotros sabemos que es camino de vida, pero si te vas al revés, pues vamos al camino de muerte. Nosotros no debemos hacer nosotros debemos hacer lo que Él nos manda y enseña su palabra, aunque nos sienta mal en nuestro cuerpo, porque nosotros vamos a tener esa lucha y no vamos a querer. Pero así es como digamos cuando si vamos en una puerta ancha, podemos poner un ejemplo de que si vas en un carro y hay una carretera que te lleva a donde tú quieres ir, pero es pedregales, hay hoyos, es una carretera malísima, pero tú dices, bueno, me voy a meter ahí porque esa me lleva a donde voy. Si yo me meto a la otra carretera ancha y que está bien pavimentada, pues esa no me lleva a donde yo quiero ir. Tienes que meterte a la carretera que tiene pedregales. ¿Por qué? Porque esa te va a llevar, aunque va a ser muy difícil manejar ahí, te puedes hasta arruinar el carro, pero con la ayuda de Dios Él te va a llevar y te vas a salir hacia allá. La otra tal vez puede ser muy plancita, pero no te lleva a tu destino, sino que te lleva a un precipicio que está al final de la carretera. Cuando tú ya te metes ahí y ya llegas al precipicio, pues ahí ya no puedes salir. ¿Qué vas a hacer? Pues esa es la puerta ancha donde te lleva a un final que no es agradable para el final de tu vida. Entonces vamos a tener circunstancias. Ya sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios lo guiaba y le daba lo que necesitaba. Él daba la comida al pueblo y le hacía llover maná. Y también dice que en el día le cubría con una nube para que el sol no fuera tan abrasador, pero también en la noche había una columna de fuego que los alumbraba mientras caminaban en la noche para que no tropezaran. Así es la vida de un creyente, que tú tienes la fe en Jesús, que Él te va a guiar en todos los caminos y te va a ayudar a pelear contra las acechanzas del diablo. Te va a dar la palabra de Dios para pelear contra las acechanzas de que el diablo te va a poner las tentaciones. En Mateo 16:24 dice así: entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es un pasaje que requiere mucho de nosotros. Seguir a Jesús tiene un precio y hay que confiar que Él nos ayudará a vencer los obstáculos que vengan. Porque Jesús aquí te pide
que si tú quieres seguirlo a Él, tú tienes que dejar todo, tienes que abandonar todo lo que eras antes, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura, caminar en santidad y andar como Él, luchar y enfrentar todo con fe en Dios y saber que Jesús intercede por nosotros, por nuestra obediencia y por medio de que tú le buscas en las escrituras y estás apegado a Él, porque si tú te descuidas y te alejas de Él, pues Él también no, el Espíritu de Dios pues no puede estar morando en ti porque tú no lo buscas, no te llenas con el Espíritu. La palabra de Dios es ofensiva y confrontativa cuando se vive en pecado, pero cuando tú has cometido un pecado y tú le pides a Dios que te ayude, que te perdone, Él dice que es fiel y te perdona, pero nosotros tenemos que tratar de buscar la edificación y tratar de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Sí, siempre vas a tener malos pensamientos y vamos a tener malas cosas que van a salir de nosotros, pero no tenemos que practicar el pecado. El que practica el pecado, dice la escritura, que es el diablo, porque Dios rompe las cadenas del pecado y te hace libre, porque si tú crees en Él y que Él te ha hecho libre, pues te ha hecho libre para luchar y para tener un dominio propio de ti. La Biblia, a la Biblia le llaman la espada de dos filos porque te confronta y te descubre lo más profundo de tu corazón. Nosotros sabemos que a veces las personas pecadoras se van a sentir mal cuando la escritura es expuesta porque habla a veces de adulterio, de mentira, de fornicación, de inmoralidad, de homosexualidad, de cosas así, y te va a llegar a ofender porque tú sientes eso, de que si estás practicando algo así, pues nosotros sabemos que te va a confrontar y te va a herir el corazón. Y hay personas que Dios ya tiene el propósito de llevarlas a que se arrepientan, van a buscar de Dios, aunque estén en ese pecado, pero Dios los puede sacar de ahí. En Mateo 7:21 nos da un mensaje de que tenemos que estar siempre velando nosotros y estar arraigados en nuestro Señor, porque dice Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá nos pone de que nosotros tenemos que estar seguros que nosotros tratamos de agradar a Dios y luchamos contra el pecado. Nunca seremos perfectos, como antes dije, pero tenemos que entender que Dios es santo y así tenemos que tratar de vivir en santidad como es digno de Él. Te digo que no podemos, nosotros siempre vamos a tener pecado hasta el día que nos muramos, pero tenemos que tratar de agradar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que siempre luchar y ver a Cristo que fue perfecto, porque dice la palabra: imítame a mí. El apóstol Pablo dice así también: imítame a mí porque yo imito a Cristo, y nosotros tenemos que imitar a Cristo. Aunque también podemos imitar al apóstol Pablo porque él estaba imitando a Cristo, tenía esa reverencia de que él quería ser como Cristo más y más, pero sabemos que nunca vamos a poder llegar a la santificación hasta que lleguemos a tener un cuerpo glorificado el día de que Él venga y venga a recoger a su pueblo. Gracias por escuchar y espero que les sirva de algo los videos, que Dios haga lo que va a hacer, porque dice que cuando la semilla sale, la palabra es hablada, nunca llega vacía, que el Señor sabe lo que va a hacer con ella, y espero que el Espíritu de Dios se mueva en sus corazones y empiecen a buscar, a entender que tenemos que llegar a un entendimiento, que somos pecadores, todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y necesitamos un Salvador que nos saque de nuestra vida pecaminosa. Eh, Gracias y yo espero que Dios haga la obra que Él va a hacer. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, que siempre estén buscando y que lean las escrituras para que el Señor les hable, así como un día me habló a mí, así les va a hablar a ustedes y lo va a hacer a reconocer
que nosotros necesitamos, o el que ya es cristiano, pues gracias a Dios que están en los caminos y sigan para adelante, que el tiempo pasa y cambia y vienen tiempos tal vez más difíciles para todo el creyente y todo el que no cree también, porque va a llegar un tiempo que no vamos a escuchar ya más la palabra de Dios, porque no se va a poder hablar mucho de Dios, más que en nuestros círculos, y ya no se va a poder comunicar con personas que necesitan el Evangelio. Gracias y que Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús te doy gracias. Hasta luego.